20 de noviembre de 1820. En algún punto del Océano Pacífico, a más de 3.000 kilómetros de la costa más cercana, un ballenero llamado Essex flota sobre aguas tranquilas. Los marineros están cazando. Persiguen a un grupo de cachalotes. Y entonces uno de los machos gira, se detiene, observa el barco. Y hace algo que ningún animal debería hacer. Ataca con un plan. Embiste una vez. El casco cruje. Se aleja, toma impulso y vuelve a embestir. El Essex se hunde. Los sobrevivientes pasarán 3 meses a la deriva. Sobrevivirán comiendo a sus propios compañeros muertos. Y 30 años después, un escritor llamado Herman Melville escuchará esta historia y escribirá Moby Dick. Pero esto no es una novela. Esto ocurrió, y el animal responsable sigue vivo, ahora mismo, cazando a 2.000 metros bajo la superficie, mientras tú escuchas esta frase. Se llama cachalote. Es el depredador con dientes más grande que ha existido jamás en este planeta. Puede medir 18 metros. Puede pesar 50 toneladas. Y eso, créeme, no es lo peor. Porque el cachalote esconde 3 secretos que la biología moderna todavía no ha terminado de descifrar. Uno tiene que ver con lo que carga dentro de la cabeza. Otro, con lo que hace en la oscuridad absoluta del abismo. Y el tercero, con algo tan extraño, tan profundamente inesperado, que cambia por completo lo que creíamos entender sobre la inteligencia animal. Vamos a decodificar juntos a este monstruo. Empecemos por el tamaño, porque los números no le hacen justicia hasta que los aterrizas. Un macho adulto puede alcanzar los 18 metros de largo. Eso es más largo que un autobús urbano. Su cabeza sola ocupa 1/3 de todo su cuerpo. Si pusieras un cachalote parado sobre su cola, su hocico llegaría al 6º piso de un edificio. Pesa lo mismo que 8 elefantes africanos juntos, y sin embargo, se mueve por el agua con la elegancia silenciosa de un submarino nuclear. Su nombre científico es Physeter macrocephalus. Literalmente, el soplador de cabeza gigante. Y esa cabeza monstruosamente desproporcionada, es donde comienza el verdadero misterio. Piensa en esto por un momento. La evolución no desperdicia recursos. Ningún animal invierte 1/3 de su cuerpo en una sola estructura, a menos que esa estructura sea absolutamente crítica para su supervivencia. Y sin embargo, aquí está el cachalote, arrastrando por los océanos del mundo la cabeza más grande jamás producida por la biología. ¿Por qué? Los balleneros del siglo XIX creyeron que lo sabían. Cuando abrían el cráneo de un cachalote muerto, encontraban una sustancia extraña, blanca, cerosa, de consistencia oleosa. Al principio pensaron que era semen. Por eso el animal recibió el nombre en inglés de sperm whale, la ballena de esperma. Uno de los errores más grotescos en la historia de la zoología, porque eso no era semen, era espermaceti, un aceite denso, casi mágico, que llenaba una cavidad enorme dentro del cráneo. Un solo cachalote podía contener hasta 1.900 litros de esta sustancia. La industria ballenera se volvió loca por él. El espermaceti ardía con una llama limpia, sin humo y sin olor. Iluminó las lámparas de Nueva York, de Londres, de París, durante casi un siglo. Lubricó las máquinas de la revolución industrial. Los relojes de alta precisión, los primeros automóviles, incluso los cohetes que llegaron a la Luna, todos usaron aceite de cachalote. Pero para el animal, el espermaceti no es combustible ni lujo, es un arma, un instrumento de caza. Y para entender cómo funciona, tenemos que bajar, tenemos que seguir al cachalote hasta el lugar donde caza, y ese lugar no debería existir para un mamífero que respira aire. Cuando un cachalote adulto se sumerge, no baja 100 metros, no baja de 500, puede descender más de 2.000 metros bajo la superficie. En 2014, científicos rastrearon a un macho que llegó a los 2.250 metros de profundidad. A esa profundidad,
la presión es de más de 220 atmósferas. Cualquier submarino militar convencional sería aplastado como una lata de refresco. Un ser humano moriría en cuestión de segundos. La caja torácica colapsaría. Los pulmones se convertirían en pasta. El cachalote, en cambio, permanece allí abajo entre 60 y 90 minutos, sin respirar, en la oscuridad total, a 4 grados centígrados, cazando. Y aquí es donde la biología se vuelve inexplicable, porque el cachalote no puede ver a 2000 metros. Ningún fotón de luz solar llega tan profundo. Es una oscuridad más absoluta que cualquier noche que hayas experimentado jamás. Y sin embargo, en esa negrura, el cachalote localiza, persigue y captura a su presa favorita, un animal casi tan legendario como él mismo, el calamar gigante. Pero, ¿cómo? Aquí regresamos al spermaceti. Esa cabeza monstruosa no es una cabeza, es un instrumento acústico, el más sofisticado que la evolución ha construido jamás. Dentro del cráneo del cachalote hay 2 estructuras conectadas, el órgano del spermaceti y otra masa oleosa llamada el melón. Juntos funcionan como un sistema de sonar biológico de una potencia que desafía la comprensión. El cachalote produce clics, sonidos breves, secos, repetitivos. Los emite disparando aire a través de unos labios internos llamados labios de mono, en la parte frontal de su cabeza. El sonido rebota hacia atrás, atraviesa el órgano del spermaceti, se refleja en un saco de aire cerca del cráneo, vuelve a atravesar el melón y sale disparado hacia el mar como un rayo láser sonoro. Y esos clics son la cosa más ruidosa que se ha medido jamás en el reino animal. 230 decibeles. Para que lo entiendas, un avión despegando a 10 metros de distancia genera unos 140 decibeles. Un disparo de rifle, alrededor de 170. El motor de un cohete Saturno V, cerca de 200. El cachalote los supera a todos. Si un ser humano estuviera cerca de un cachalote, clicando a máxima potencia, el sonido literalmente vaporizaría el tejido de sus pulmones. Lo mataría por resonancia. En el fondo del abismo, esos clics rebotan contra cualquier cosa que se mueva. Vuelven al cachalote milésimas de segundo después, y su cerebro reconstruye una imagen tridimensional del entorno con una resolución que ningún sonar humano ha logrado igualar. Puede detectar un calamar del tamaño de una toronja a cientos de metros de distancia. Puede distinguir entre un banco de peces y una piedra. Puede ver en la oscuridad total mejor que tú ves en pleno día. Y cuando encuentra a su presa, ocurre algo aún más perturbador. Los científicos han encontrado, tatuadas sobre la piel de casi todos los cachalotes machos adultos, cicatrices circulares, marcas perfectamente redondas, como monedas incrustadas en la carne. Algunas tienen el diámetro de un plato, otras el de una rueda de camión. Son las ventosas del calamar gigante. Y del calamar colosal. Restos de batallas libradas a 2000 metros de profundidad, en la oscuridad absoluta, entre 2 de los animales más antiguos y más extraños de la Tierra. Nadie ha filmado jamás una de esas batallas. Nadie. Todo lo que sabemos proviene de los cuerpos, de los contenidos estomacales, de las cicatrices. Un cachalote adulto puede comer 1 tonelada de calamar por día. Sus mandíbulas están armadas con más de 40 dientes cónicos, cada uno del tamaño de una piña de pino. Y sin embargo, la mandíbula superior no tiene dientes, solo huecos donde encajan los inferiores. Los científicos aún debaten para qué sirven exactamente esos dientes. Algunos creen que son más para comunicación y competencia entre machos que para cazar, porque el cachalote, al parecer, no muerde a su presa, la succiona, genera un vacío interno tan potente que arrastra al calamar directamente hacia su garganta. Piénsalo, el depredador con dientes más grandes del planeta, tal vez, no necesita sus dientes para comer. Pero espera, porque hasta aquí
Solo hemos hablado de anatomía, y todavía no hemos tocado lo que verdaderamente hace del cachalote un animal impensable: su cerebro. El cachalote posee el cerebro más grande que ha existido jamás en cualquier animal, vivo o extinto. Ningún dinosaurio, ningún mamut, ningún reptil marino del Jurásico se acercó siquiera. Pesa entre 7 y 9 kilos. Es 5 veces más grande que el cerebro humano. Y no está inflado ni vacío. Tiene una neocorteza extraordinariamente desarrollada, plegada, densa, poblada de neuronas fusiformes, esas células especiales que en los humanos se asocian con la empatía, la conciencia social, la toma de decisiones morales. Durante décadas, los biólogos evitaron preguntar lo que ese cerebro implicaba. Es una pregunta incómoda, pero es una pregunta inevitable. ¿Qué está haciendo ese cerebro allí abajo, en la oscuridad, mientras el cachalote flota entre calamares y presiones aplastantes? Hasta hace unos años no teníamos idea. Ahora estamos empezando a saberlo. Y lo que estamos descubriendo es más extraño que cualquier ficción. Los cachalotes tienen cultura. No una cultura metafórica, cultura literal, en el sentido antropológico del término. Grupos de cachalotes en distintas regiones del océano se comunican usando patrones distintos de clics, llamados codas. Son secuencias rítmicas, específicas, transmitidas de generación en generación. La bióloga Shane Gero, que llevaba 2 décadas estudiando familias de cachalotes en el Caribe, y el investigador Hal Whitehead, en Canadá, han documentado algo asombroso. Los cachalotes del Pacífico Oriental hablan un dialecto. Los del Atlántico Norte hablan otro, y las crías aprenden el dialecto de su clan escuchando a las madres y a las tías durante los primeros años de vida. Es exactamente lo mismo que hace un niño humano. Los cachalotes viven en sociedades matrilineales. Las hembras y las crías permanecen juntas durante toda su vida, en grupos estables que pueden durar generaciones. Los machos, en cambio, se marchan al llegar a la adolescencia. Emigran solos hacia los polos, hacia aguas frías, y regresan a los trópicos solo cuando buscan aparearse. Es una estructura social sorprendentemente parecida a la de ciertos pueblos humanos. Y lo que ocurre dentro de esos grupos matrilineales es todavía más notable. Se turnan para cuidar a las crías. Cuando una madre se sumerge a cazar durante 1 hora, otra hembra del grupo permanece en la superficie, cuidando al recién nacido, que aún no puede aguantar la respiración lo suficiente para bajar con ella. Comparten leche entre familias, adoptan huérfanos. Y en 2013, un grupo de biólogos en el Atlántico documentó algo que parecía imposible. Un cachalote adulto adoptó a un delfín deforme que había sido rechazado por su propia especie. Lo integraron en el grupo, nadaron con él, lo protegieron. Durante meses. ¿Qué clase de mente hace eso? Y aquí está el detalle que verdaderamente cambia todo. Los cachalotes duermen de pie, verticales, con la cabeza apuntando hacia arriba, el cuerpo suspendido en la columna de agua como un enorme obelisco silencioso. Duermen en grupos, sincronizados, en pequeñas siestas de 10 o 15 minutos. Fue en 2008 cuando unos biólogos frente a la costa de Chile los vieron por primera vez. 10 cachalotes flotando inmóviles en la penumbra, como estatuas, como una escena de otro planeta. Pero eso no es lo más extraño. Porque cuando un cachalote duerme, solo la mitad de su cerebro descansa. La otra mitad permanece despierta, monitoreando la respiración, escuchando, atenta. Es un sueño unihemisférico. Los delfines hacen algo parecido, pero los cachalotes lo llevan más lejos. Duermen apenas un 7% de sus vidas. El resto del tiempo, ese cerebro monstruoso está funcionando, pensando, procesando, recordando que, aquí regresamos inevitablemente al Essex, porque el ataque de 1820
No fue un accidente. Los cachalotes tienen memoria de largo plazo. Reconocen individuos, reconocen barcos, y hay evidencia, dolorosa y documentada, de que durante las décadas más brutales de la caza ballenera, los cachalotes aprendieron a asociar ciertos sonidos con la muerte. En un estudio publicado en 2021, investigadores analizaron los diarios de los balleneros del siglo XIX. Descubrieron que, apenas 2 años después de que llegaran los primeros barcos loriqueros al Pacífico, la tasa de éxito de las cacerías cayó en más del 50%. Los cachalotes habían aprendido, se habían enseñado unos a otros a huir en dirección contraria al viento, a sumergirse antes de que los arpones se acercaran. Habían transmitido esa información entre clanes, a través de generaciones, en cuestión de años. Es cultura, es adaptación colectiva, es, en cierto sentido, historia oral. Y ahora, piensa en lo que eso significa. Piensa en un animal que carga en su cabeza el instrumento acústico más poderoso del planeta, que caza en un abismo donde ningún humano puede sobrevivir, que posee un cerebro más grande que el nuestro, que vive en clanes con dialectos propios, que duerme parado en las profundidades, que recuerda a sus enemigos durante generaciones. Y que ha estado haciendo todo esto durante mucho más tiempo del que llevamos existiendo como especie. Los cachalotes aparecieron en los océanos hace aproximadamente 20 millones de años. Nosotros llevamos apenas 300.000. Cuando los primeros humanos anatómicamente modernos caminaron por el este de África, los cachalotes ya llevaban 20 millones de años cantando coplas en el fondo del mar. Ya tenían dialectos, ya tenían familias, ya conocían las rutas migratorias que atraviesan los océanos del mundo. Nosotros construimos pirámides. Ellos ya tenían cultura antes de que existiera el trigo. Y eso nos lleva a la parte más incómoda de esta historia, la parte que rara vez se cuenta. En 1712, un ballenero llamado Christopher Hussey capturó accidentalmente el primer cachalote registrado en la historia moderna. Descubrió el spermaceti, descubrió el ámbar gris, esa sustancia extraña que los cachalotes segregan en sus intestinos, aparentemente para proteger su tracto digestivo de los picos afilados de los calamares, y que durante siglos valió más que el oro en la industria de la perfumería. Y así comenzó la matanza. Durante los siguientes 250 años, los seres humanos cazaron cachalotes con una eficiencia terrorífica. Se estima que antes de la caza industrial había alrededor de 1,1 millones de cachalotes en los océanos del mundo. Para 1980 quedaban apenas 360.000. Casi el 70% de la población fue exterminada. No cazamos a los cachalotes por hambre. Los cazamos por su aceite, por sus dientes, por su ámbar gris. Los desmembramos en cubiertas resbaladizas de sangre, extrajimos el spermaceti de sus cráneos con cubos y usamos su grasa para hacer velas y jabón. Y mientras hacíamos eso, ellos aprendían. Se enseñaban unos a otros a huir. Nos observaban. Hoy la caza está prohibida en casi todo el mundo desde 1986. Pero los cachalotes no se han recuperado. La contaminación por plásticos, las colisiones con barcos, el ruido de los sonares militares y de la exploración petrolera, todo eso los está matando lentamente. En 2019, un cachalote apareció muerto en las costas de Escocia con 100 kilos de plástico en el estómago. Un cachalote llamado Fluker, estudiado por investigadores durante 20 años, murió después de tragar redes de pesca abandonadas. El ruido submarino industrial, según estudios recientes, está fragmentando sus clanes. Los cachalotes ya no pueden escucharse entre sí a las distancias que solían. Sus dialectos se están perdiendo. Sus culturas se están silenciando. Y esto es lo que verdaderamente no es lo peor. No los 18 metros, no el peso, no los dientes,
no la fuerza capaz de hundir un barco de madera. Lo peor es esto. Lo peor es que compartimos el planeta con la mente más antigua, más grande y probablemente más extraña que jamás haya evolucionado en la Tierra. Y llevamos 3 siglos actuando como si no estuviera allí, como si esa cabeza monstruosa fuera solo un contenedor de aceite, como si esos clics fueran solo ruido, como si ese cerebro de 8 kilos fuera solo materia. Los científicos aún debaten qué es lo que realmente pasa dentro del pensamiento de un cachalote. No sabemos si tienen algo parecido a la conciencia. No sabemos si sueñan. No sabemos si comprenden que van a morir. Pero sabemos que cuando un miembro de su grupo muere, los demás lo rodean, se quedan con el cuerpo durante horas, a veces durante días, lo empujan suavemente con sus cabezas, emiten cosas que no emiten en ningún otro contexto, y luego, cuando el cuerpo comienza a hundirse hacia el abismo, lo acompañan durante los primeros metros de la caída, antes de dejarlo ir. Nadie sabe qué significa eso, pero nadie que lo haya visto vuelve a mirar a un cachalote de la misma forma. Volvamos por un momento a aquel 20 de noviembre de 1820. Volvamos a la cubierta del Essex. Al macho gigante que gira, se detiene y observa el barco. Durante casi 200 años, la humanidad contó esa historia como el ataque de una bestia, como la furia irracional de un monstruo marino. Melville escribió una obra maestra sobre eso, la venganza ciega de la naturaleza contra el hombre. Pero ahora sabemos algo que Melville no sabía. Ahora sabemos que ese cachalote no era una bestia. Ahora sabemos que estaba, casi con certeza, defendiendo a su clan, que había visto a los balleneros arponear a los suyos, que reconoció al Essex como una amenaza, y que tomó una decisión. No fue rabia, fue estrategia, fue memoria, fue, tal vez, algo peligrosamente cercano a lo que nosotros llamamos justicia. Y esa idea sencilla y terrible, es la que deberíamos cargar la próxima vez que miremos hacia el mar. Que allí abajo, en la oscuridad absoluta, a 2000 metros de profundidad, hay otro tipo de mente pensando, otra forma de saber, otra especie que también tiene familias, dialectos, memoria, historia, y que nos ha estado escuchando desde mucho antes de que aprendiéramos a hablar. El cachalote puede medir 18 metros. Puede pesar 50 toneladas. Puede sumergirse 2 kilómetros bajo la superficie y aguantar la respiración durante 1 hora y media. Puede emitir el sonido más fuerte del reino animal. Puede reconocer a un enemigo décadas después de haberlo visto por primera vez. Pero nada de eso es lo peor. Lo peor, si te detienes a pensarlo, es que después de 20 millones de años de existencia, después de haber desarrollado el cerebro más grande del planeta, después de haber construido culturas enteras en el silencio del abismo, este animal está desapareciendo, y lo está haciendo por nuestra causa, sin que la mayoría de nosotros haya alcanzado siquiera a preguntarnos qué era, en realidad, lo que estábamos matando. Tal vez algún día, alguien logrará descifrar sus códigos. Tal vez algún día, entenderemos lo que se dicen entre sí en la oscuridad, y tal vez, cuando finalmente lo entendamos, ya sea demasiado tarde para responderles.